Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. ¡Vamos allá! Meta permite el acceso anticipado de su API para investigadores académicos. La matriz de Facebook ya ha empezado a dar acceso a su interfaz de programación de aplicaciones, que es una interfaz que llevaba cerrada desde 2018. Así, a un grupo reducido de personas se les ha dado el acceso anticipado a la API de Meta, con lo que pueden conseguir una vasta cantidad de datos de la red social. Con esta decisión, se restituye la herramienta que se había cerrado después del escándalo de Cambridge Analytica, donde usaron los datos de millones de usuarios para desarrollar perfiles de votantes. La nueva API que se lanzará para toda la comunidad científica incluye principalmente texto, pero no datos multimedias como imágenes, ni tampoco comentarios, ni la información del perfil del usuario como puede ser su edad o género. El cofundador de YouTube cree que es un error eliminar el contador de no me gusta. El cofundador del gigante de vídeos, Jawed Karim, se ha puesto públicamente la última decisión de la compañía de eliminar el contador de no me gusta. Aunque todavía existe el botón, en breve los usuarios ya no podrán ver el número de no me gusta que tiene el vídeo. Y es que Karim asegura que cuando todos los usuarios están de acuerdo en que eliminar los no me gusta es una idea estúpida, probablemente así lo sea. Por su parte, YouTube se justifica en un experimento llevado a cabo meses atrás, con el que probaron que la desaparición de este botón ayuda y mucho a reducir los ataques que sufren algunos creadores, en la que varios usuarios se organizan para aumentar los dislikes y así hacer bullying. ¿Y tú qué piensas? Instagram pedirá que te grabes la cara para demostrar que eres una persona real. Con esta nueva herramienta, Instagram solicitará una verificación de identidad a sus usuarios mediante el empleo de un vídeo selfie, con el objetivo de confirmar que eres una persona real y que no eres un bot. Según promete Meta, el vídeo grabado no será visible para nadie en Instagram. Además, se señala que la grabación será eliminada en un plazo de 30 días y que no se recopilarán los datos biométricos de los usuarios ni se empleará tecnología de reconocimiento facial. A pesar de que no hay más información al respecto, lo más probable es que solo sea solicitado en situaciones muy puntuales. ¿Qué te parece esto? YouTube Shorts tienta a los mejores creadores de TikTok con mucho dinero. YouTube sigue haciendo esfuerzos para potenciar su sección de Shorts, para así poder competir contra TikTok. Y por eso han puesto en marcha una estrategia para atraer a populares TikTokers a golpe de talonario. Y nada tiene que ver con el fondo de 100 millones de dólares que ya os hablé aquí, que YouTube había reservado para seducir a estos creadores. Y es que al parecer está ofreciendo alrededor de 45.000 euros a los jóvenes talentos en los que están interesados para que estos creen 100 shorts a lo largo de 6 meses. No está mal, ¿no? League of Legends vuelve a ser el juego más visto en Twitch. Pues sí, el LoL vuelve a su puesto privilegiado, ocupando la primera plaza de los más vistos que había perdido hace unos meses con el GTA V. Y gran parte de este triunfo se debe a los Worlds 2021, que se celebró hace unas semanas en Islandia. Gracias a esto, el juego de rol tuvo un aumento de hasta un 95% para alcanzar los 205 millones de horas de vídeo consumidas, superando así con creces a GTA V, que se quedó con 134 millones de horas. Y este número puede crecer más y más si le va bien a Arcane, la serie de Netflix basada en el juego que está triunfando mucho. Instagram permitirá seleccionar un moderador para los vídeos en directo. Instagram sigue buscando renovarse y mejorar. Por eso, viene ahora con una nueva actualización que permitirá elegir un moderador que será el encargado de gestionar los comentarios de los vídeos en directo. De esta manera, la red social prepara un nuevo botón desde el que un creador podrá elegir a una persona de la lista de gente que está viendo el vídeo para que le ayude a moderar los comentarios. Por otra parte, Instagram también prepara la posibilidad de marcar un me gusta en una historia, una forma de reaccionar a dicho contenido sin la necesidad de enviar un mensaje directo. No está mal, ¿no? Los bulos relacionados con el suicidio impactan negativamente a la comunidad de TikTok. TikTok quiere atajar de raíz los bulos y los temas que incitan al suicidio en su plataforma, y para ello ha encargado la realización de un informe con datos. Pues bien, para solucionar el problema, TikTok ha introducido cambios en la privacidad y la seguridad para proteger a los adolescentes entre 13 y 17 años, y por ello ha modificado las descargas, quién puede ver el contenido y las notificaciones. Instagram prueba los estados en el perfil. Además de Reels e historias, Instagram está probando otra manera de publicación. Estos son los estados. Unos estados que aparecerán en la cuenta del usuario durante 24 horas y solo podrán verlos los seguidores a los que el usuario también siga. Al restringir quiénes pueden visualizar estos estados, desde Instagram se proporciona un elemento de proximidad, ya que solo se podrán ver si nos seguimos mutuamente. Vamos, que algo muy parecido a los estados de WhatsApp.
Twitter ha eliminado una de las funciones más molestas de su plataforma. Algo que seguramente nadie extrañará será la actualización automática del feed. Seguro que a todos nos ha pasado que al abrir Twitter vemos un tweet que inmediatamente nos llama la atención, pero antes de poder hacer clic en este, se nos actualiza la página para ver los tweets más recientes. Y entonces nunca podemos terminar de encontrar aquel tweet. Pues ya eso será cosa del pasado. Le decimos adiós al auto-refresh. Aunque la función estaba pensada para mostrar las respuestas en las conversaciones, Twitter ha reconocido que la función es más una fuente de frustración que otra cosa. Así que en la última actualización de la versión web ha integrado algo de lo que ya disfrutaba las aplicaciones móviles. La función de auto-refresh ya no está activa. Ya era hora, ¿eh? Twitter compra Threader y convierte su lectura de hilos como otra opción de pago más en su suscripción. La red social ha confirmado la adquisición de Threader, un servicio que recopila los tweets de un hilo y facilita su lectura. La web oficial de Threader también se ha actualizado con la noticia en primer plano y ha anunciado que la aplicación cerrará como tal el día 15 de diciembre. Así, el propio Twitter heredará la función de Threader, pero solo aquellos que sean suscriptores de pago del plan Twitter Blue podrán disfrutarla. Y bueno, pues eso es todo por esta semana. La semana que viene más y mejor. Así que suscríbete, te recomiendo que veas este vídeo, igual que también mis otros dos canales. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.